Hola, el menú de hoy. Se realiza la cumbre amazónica que tiene que tratar de encontrar soluciones a la deforestación. 2. Gol diplomático de Zelensky tras un pase preciso de Mohammed bin Salman, en relación, por supuesto, con la guerra de Ucrania. 3. En nuestra sección es bueno saber, y a propósito del Día Nacional de Bolivia, que se celebró este domingo, pues es bueno saber quién fue Lidia Gayler Tejada. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. A Cúpula da Amazônia é um marco histórico dos chefes de Estado dos países amazônicos. O evento começa hoje e vai até amanhã em Belém. O encontro reunirá os 8 representantes dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica. Os representantes dessas nações vão definir políticas públicas e estratégias para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Como les decía, entonces, se viene desarrollando al momento de grabar este programa la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, de lo que forman parte Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Surinam, Guyana, Ecuador y Venezuela. Esta organización, creada en 1995 en el marco del Tratado de Cooperación que fue firmado en 1978. Esa es la cuarta cumbre, la última fue el 2009. Cuando se da este tratado había un acento en el desarrollo armónico de los países que son parte de la Amazonía, pero obviamente a medida que han ido pasando los años se está poniendo cada vez más el acento sobre la lucha contra el calentamiento global. Y no hay que olvidar precisamente respecto de eso que la Amazonía es uno de los pulmones principales de nuestro planeta, porque absorbe gas carbono y lo devuelve oxígeno limpio a la atmósfera y además porque regula el clima. Y entonces es una parte importante del ordenamiento climático, si se quiere, de esa relojería climática del mundo. Y se vive ahora un momento crucial, porque se ha visto que la deforestación ya ha alcanzado el 17% y los científicos dicen que si la deforestación va más allá del 20%, entre 20 y 25%, se podría producir un momento de no retorno que haría que buena parte de las lluvias ya no se darían y entonces parte importante de la Amazonía se convertiría en una especie de sabana, como existe en parte de África. Y eso, por supuesto, es gravísimo porque entonces esta función de pulmón de la Amazonía pues quedaría seriamente debilitada con consecuencias no solamente de la región, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que se espera de esta cumbre? Es, en particular, se expresa una voluntad política firme para luchar contra la deforestación. Lo que sabemos de los primeros elementos de la declaración final es que aparentemente han habido muchas discrepancias. Pero, en todo caso, lo que se busca como parte de la lucha contra la deforestación es evitar que, por ejemplo, se destine cada vez más territorio amazónico para la actividad agrícola y, por supuesto, también la minería ilegal, que es otro factor de deforestación, que contamina, como se sabe, los ríos en particular y además es un factor de criminalidad, sobre todo por la trata de personas y otras actividades ilegales. También, como no, el narcotráfico, porque el narcotráfico también deforesta. Entonces, hay varias actividades contra las cuales se tiene que luchar. Una discrepancia también que se ha dado entre los participantes es el tema del petróleo. Mientras que Colombia, en particular, quiere acabar con la explotación petrolera, Brasil tiene otra visión. En todo caso, lo que se espera también de esta declaración es que sirva como propuesta para la próxima cumbre que se va a desarrollar en Dubái a fines de este año. Y al lado de estos objetivos de la cumbre como tal, hay cálculos de los países. Me voy a referir en particular a Brasil, que lo que quiere es tener un rol de liderazgo en este tema también, no solamente en la integración sudamericana, como ya se ha visto, sino también en el tema de la lucha contra el cambio climático. Y esta cumbre evidentemente refuerza ese papel y que por supuesto también quiere proyectar a nivel mundial. En el caso del Perú, la novedad es la presencia de la presidenta Boluarte, que ha podido viajar en virtud de una ley muy polémica que le permite despachar desde el extranjero. Y como se sabe, gran parte de los constitucionalistas han dicho que eso solamente hubiera sido posible si se hubiera modificado la Constitución, cosa que no se hizo y solamente bajo el amparo de una ley es que ella finalmente ha podido salir del país. Entonces, como ven, tienen obviamente objetivos de todos los países, pero también hay juegos, ¿no?, particulares de cada país.
Y antes de pasar a nuestro segundo tema, les recordamos, como siempre, que los climatizadores ecológicos Resfriar, distribuidos oficialmente por VG Perú, le garantizan un viaje confortable. Aunque haga un calor terrible al exterior, el conductor podrá viajar fresco como una lechuga. Bueno, les decíamos entonces en la introducción, gol diplomático de Zelensky, el presidente de Ucrania, tras un pase muy preciso de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita. ¿A qué me refiero? Sucede que este fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Jeddah una reunión que congregó a 40 países para tratar de encontrar una salida a la guerra de Ucrania. Lo interesante es que se discutió sobre la base de un plan ucraniano de 10 puntos. Y el otro punto tiene que ver con la ausencia de Rusia. No solo eso. Lo interesante también es la participación de los países del llamado Sur Global, y en particular de Brasil, la India, Sudáfrica, que son países que tienen una actitud ambivalente respecto de la guerra. Obviamente no avalan la invasión de Ucrania ni tampoco, por supuesto, las anexiones, pero al mismo tiempo no quieren realmente condenar a Rusia y siguen manteniendo sus vínculos. Pero más importante aún es la presencia de China, y eso es muy significativo porque, como saben, China tiene una relación muy estrecha con Rusia. Por supuesto, China tampoco avala la invasión y, por supuesto, tampoco avala la anexión. Ni siquiera la de Crimea, por cierto, pero sí tiene pues una postura en la que de alguna manera se compra la narrativa rusa de por qué supuestamente se vio obligada a atacar a Ucrania. En esta oportunidad China participa de esta reunión y eso constituye un triunfo diplomático para Ucrania. Por supuesto, no quiere decir que estos países hayan cambiado bruscamente de opinión, pero en todo caso sí es significativo que estén presentes. Obviamente no hay acuerdos a estas alturas, pero sí hay coincidencias, como por ejemplo el respeto de la integridad territorial, también sobre la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la exportación de Ucrania de granos, o también la seguridad energética, que tiene que ver con la energía nuclear ucraniana, que una planta en particular está en riesgo eventualmente de bombardeo. Entonces, como decía, esta reunión, hay que decirlo, es un gol diplomático para el presidente Zelensky de Ucrania. También es un triunfo diplomático para Arabia Saudita, y en particular para el gobernante Mohammed bin Salman, que está empeñado no solamente en llevar a su país a un desarrollo que le haga no depender demasiado del petróleo, sino también en marcar el peso geopolítico cada vez mayor que le quiere dar a su país. Ya lo tiene a nivel del Medio Oriente, pero además quiere también a nivel mundial. De esta manera, esta reunión le permite aparecer como una especie de mediador entre Rusia, con la que tiene vínculos muy importantes, en particular con la fijación del precio del petróleo, pero también con Ucrania, a la que ha apoyado, por ejemplo, con el desembolso de más de $300 millones de ayuda financiera. Y ahora, pues, le presta esta ocasión de organizar esta reunión, que en principio la esperanza para los ucranianos es que en algún momento se pueda producir una cumbre, esta vez sí, ya con jefes de Estado y de gobernantes. Y pasamos ahora a nuestra sección Es Bueno Saber, a propósito del Día Nacional de Bolivia, que se celebró el domingo pasado, y por cierto va en nuestro saludo a nuestros hermanos bolivianos. Y es bueno saber quién fue Lidia Gayler Tejada. Fue nada menos que la primera mujer en asumir la presidencia de Bolivia, además, por supuesto, de una política de mucha trayectoria. Es la primera mujer y a nivel latinoamericano es la segunda, después de la señora María Estela Martínez de Perón, que fue presidenta en Argentina en 1974. Bueno, Lidia Gayler nació en 1921, siguió estudios que finalmente la llevaron a adquirir el título de contadora, se casó muy joven, a los 19 años, con un paraguayo. Y eso es importante porque hubo una guerra, la famosa guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1936. El matrimonio no duró mucho, tuvieron una hija. Tras ello, poco a poco, Lidia Gayler se involucra en política y fue así que en 1948 se integra al movimiento nacionalista revolucionario de Paz Estenssoro y participa de la revolución de 1952 impulsada por este partido. A partir de ahí tuvo una actividad política, fue diputada desde el 56 hasta el año 64,
un año antes, el 63, se integra a otro partido que fue creado por otro gran político boliviano, Juan Lechín, un partido de izquierda. En 1978 vuelve la democracia, se desarrollan elecciones presidenciales, ningún candidato obtiene la mayoría suficiente y por lo tanto el Parlamento tiene que designar a un presidente interino. En un inicio es el presidente del Senado, después hay un golpe de Estado que finalmente fracasa al cabo de 2 semanas y se designa esta vez a la señora Lydia Gayler, que era la presidenta de la Cámara de Diputados, como presidenta interina. Esto sucede el 16 de noviembre de 1979 y con la misión de organizar otras elecciones generales en 1980. Estas tienen lugar a fines de junio, pero como se veía que quien iba a salir probablemente elegido presidente era Hernán Siles Suazo, de izquierda, hay un golpe de Estado el 17 de julio de 1980 y ella es depuesta. El golpe de Estado fue dirigido por el general Luis García Meza. Ese golpe, finalmente, ese gobierno militar dura poco más de un año y en 1982 hay nuevas elecciones y ella accede al Senado. Aparte de esta actividad como política, diputada, senadora, ella también ha ejercido cargos diplomáticos a lo largo de su vida. Y finalmente se retira de la vida pública en 1993, tras una dilatada y muy destacada trayectoria política y también diplomática. Muere en 2011. Y para terminar, un detalle muy interesante es que Lydia Gayler era prima de Raquel Welch, nada menos. Porque, como les decía, Lydia Gayler Tejada. Y Raquel Welch se llamaba Raquel Tejada, porque su padre era un boliviano, precisamente pariente de la ex presidenta. Y se conocieron. En 2002, Raquel Welch va a Bolivia y ahí conoce precisamente a su pariente, admirada por el hecho que era sobre todo presidenta, y ahí se conocen. Interesante detalle que, digamos, forma parte de la vida de Lydia Gayler, como dije, personaje muy destacado de la historia boliviana. Hemos llegado así al final de esta edición y nos reencontramos en la próxima. Cuídense, que estén bien. Chau, chau.